Egunon, queridos patitos. Vamos a hablar de una guerra sobre la situación del cristianismo en México. Una guerra olvidada. Una guerra que está desaparecida de la memoria del mundo y tal vez también de los propios mexicanos. Hombre, canales bien interesantes que podrían tratarlos desde Bully Magnets a otros también de la historia de México. Eh, David Nievas hizo una colaboración respecto a los viajes precolombinos con este señor, que ahora me he olvidado el nombre. México antes de México, creo que es el nombre del canal. Bien instructivo. Él es profesor de esta rama de historia. Por lo tanto, ciertamente conoce el paño y sabe de lo que habla. Yo voy a hacer simplemente breves menciones respecto a la guerra de los cristeros. Porque tenemos la situación de que en 1917 se da la nueva constitución mexicana debido a la evolución de una revolución mexicana que no se sabe muy bien cuándo empezó, cuándo terminó, y por lo tanto es algo que todavía queda en la nebulosa, un poco como lo del frente oriental en la Segunda Guerra Mundial para con los soviéticos respecto a la teoría unificada, un marco general omnicomprensivo de interpretación de ese fresco histórico. Lo mismo tenemos parecer en el ámbito de la Revolución Mexicana, que no se sabe muy bien cómo enfocarlo, el inicio, el final, y se deja un poco en etéreo porque lo que no se estudia se puede manipular y por lo tanto es fácilmente partidizable. Y siempre hay debates que en el fondo no llevan a mucho, porque lo último que se quiere es conocer la verdad auténtica, sino seguir abundando en los mitos. Evidentemente, hubo una dificultad en el periodo de la reconstrucción de una realidad independiente. Desde el grito supuesto de Hidalgo, el cura Hidalgo, que no fue para la independencia, sino para reformar España desde dentro, de un lado y de otro del ámbito del charco, y por tanto vinculado más a luchas intestinas que ámbitos de separación. Evidentemente luego está la independencia formal, el ámbito del imperio de Iturbide y muchas luchas que en el siglo XIX llevaron a eh, que unos eran los buenos contra los malos y dentro de esos unos entonces el debate era distinto porque entonces ahí dentro tampoco había puros y había lucha entre los puros y los desviados, los desviacionistas y por tanto había siempre luchas intestinas entre unos y otros por quien tenía razón. Y como pasó en el ámbito hispano, y cristaliza, por ejemplo, en la Segunda República y también en la Guerra Civil en España, vemos también en el ámbito de México esta lucha contra el cristianismo, contra la fe, en el ámbito de la separación Iglesia-Estado, y por tanto tratar de disminuir el ámbito público del cristianismo, del catolicismo, en la situación de un país como puede ser México. Y por eso tiene importancia la Constitución de 1917 en esa cristalización de elementos que habían sido vinculados tradicionalmente a lo que es la fe, pero también a la Iglesia Católica, como es, por ejemplo, la enseñanza. La enseñanza es un elemento que había sido buena parte de la transmisión de la correa de la fe a través de educación ligada a la Iglesia Católica. También en México, pero evidentemente en España y en muchos países, en una situación en la que no había una educación pública organizada. Por ejemplo, en España dejó de lado los territorios forales, porque es algo distinto, donde las diputaciones, a través de la colaboración con los ayuntamientos, hacían escuelas en el siglo XIX y tenía su presencia y prestancia, y eran los que pagaban las diputaciones a los maestros. Pero en España, por ejemplo, decían aquello de tienes más hambre que un maestro escuelas, porque era lo último que se hacía, y por lo tanto, cuando llega la renovación de la escuela de enseñanza, Giner de los Ríos, aquella vertiente ligada un poco a la izquierda, republicana, y por lo tanto tratar de hacer un marco general de renovación, lo mismo que también hubo el ámbito de la revolución agraria, y elementos que tuvieron su importancia en la transición de un modelo de Estado a otro.
Pues en México también tuvo su importancia estos debates porque son consustanciales a ambas partes de lo que es el charco. Y por lo tanto ahí tenemos la búsqueda de retranquear la presencia pública de la religión católica y cristiana del ámbito público. También en el ámbito del culto, porque uno podría pensar, eh, es importante el hecho de que el público, el poder público, gestione una educación solvente, de calidad, y que sea separada de una religión, sobre todo cuando de toda la vida en el ámbito de Estados Unidos han tratado de introducir el ámbito protestante dentro de México para tratar de disminuir el peso de la Iglesia Católica. Por lo tanto, algo que se ha visto luego también, por ejemplo, en Brasil, el ámbito de los evangélicos, en otros países de Sudamérica en las últimas décadas, tratar de potenciar este cambio de orientación dentro del cristianismo, del catolicismo romano, a tratar de ir a otras creencias. Porque, por ejemplo, en el ámbito del conocimiento, precisamente en esa época del siglo XIX, conocemos a los San Patricios. ¿Por qué? Pues porque, como podemos ver en la película de Gangs of New York, cuando en el ámbito de la isla de Ellis, pero también el Tamarind Hall del Partido Demócrata, vemos como también los italianos pasó con esto. Eran dos países que uno estaba con la crisis de la patata, una crisis de hambre global en toda Irlanda que llevó a la inmigración de un montón de gente, y Italia que estaba reunificándose, por lo tanto estaba en cierta debilidad y por lo tanto ambos ciudadanos tenían un cierto incentivo para ir a otros países, por ejemplo Estados Unidos. También hubo mucha migración a Argentina, por ejemplo, ¿no? Con esa situación a final del siglo XIX, principios del XX, donde estaban igual por el dominio y ser la primera potencia del hemisferio occidental en el ámbito americano. Todo el mundo sabemos que luego Argentina dimitió de esa competencia y ha acabado donde ha acabado, un siglo después de ese potencial enorme. Pero en el ámbito civil, los italianos o los irlandeses llegaban del barco, como se puede ver en Gangs of New York, bajaban del barco y los reclutaban para diversas tareas. Por ejemplo, se ve en aquella película de Sylvester Stallone el ámbito de los túneles, ¿no? Y de los también de los puentes, la construcción, aquello que los ciudadanos WASP, White Anglo-Saxon, protestan, no querían hacer. Y por tanto esa gente, cuando iba al ejército, pues se veían subsumidos en una capa de poder que eran los protestantes, y veían como en algunas guerras en ese siglo XIX contra México, veían que enfrente estaban los católicos, que eran los mexicanos, y a ellos les trataban muy mal por ser católicos, pero querían que mataran a sus hermanos católicos. Por eso tenemos esa deserción de lo que acabó siendo los San Patricios en el ámbito de México, que están recordados profusamente y con honores, como debe ser. Por lo tanto, ciertamente esa lucha de preeminencia que, por ejemplo, en los años 60 del siglo XIX hubo con Maximiliano, tratar de meter México en la órbita francesa, después de haber intentado, poco después de la independencia real, porque la formal, siempre en España ha habido esa problemática de diferir décadas en el reconocimiento formal, lo cual ayudó y contribuyó a cimentar una situación que actualmente se vive respecto al extrañamiento. Pero bueno, esa ciertamente sería otra historia. El asunto está más ligado, como decíamos, con el tema de los cristeros, pero trato de hacer algo contextual para que se entienda por qué pudo surgir una guerra en la que un grupo de cristianos, defensores de Cristo, aquello que luego en español se ha conocido como aquello de ¡Viva Cristo Rey! Pues algo parecido con estos llamados cristeros. Porque la Revolución Mexicana tenía esa idea de la laicidad del Estado, un poco vinculado precisamente con ese troco francés de la Revolución Francesa, del Estado separado de cualquier religión. El problema está en eso, que aquellos que inducían ciertos cambios en México, tratando de hacerlo como patio trasero, hubo incluso
desembarcos en 1914, en los años 20, en el siglo XX. La injerencia estaba ahí. No podemos olvidar la batalla de Chapultepec, donde unos jóvenes infantes lucharon bravamente contra las tropas estadounidenses y por supuesto en la playa, en la plaza, iba a decir la playa fue de desembarco, en la plaza, la del Zócalo, en México, DC, DF, DC es Washington DC. ¿Mm? Si a alguien no le ha chocado, entonces es que es defensor del imperialismo yanqui. Pues en la plaza de Zócalo, donde ahora está la bandera de México, ahí ondeando grande, pues en esa plaza estuvo la bandera de Estados Unidos cuando ocuparon la ciudad en el siglo XIX. Por lo tanto, ciertamente, siempre hay ese pozo de los tratados y acuerdos. Ahora no sé por qué recuerdo el Guadalupe Hidalgo, pero hubo otros tratados respecto a la situación en la frontera entre México y Estados Unidos y la relación entre ambos. Porfirio Díaz sabe algo de esto. Y por tanto, ciertamente esa fórmula de tratar de achicar espacios a la religión católica es una obsesión de determinados tiempos que ha heredado parte de la izquierda en una vocación que resulta alucinante que algunos, cuando empieza lo que es formalmente la guerra civil en España, lo primero que les gusta es quemar iglesias. Vamos a quemar iglesias, venga, con alegría y profusión, lo cual luego se quejan de cómo es posible que algunos países occidentales den la espalda a la República. Pues hombre, porque lo primero que salió de información y propaganda de España fueron imágenes de iglesias quemándose que fueron profusamente difundidas en el Reino Unido y en Estados Unidos, por lo cual dijeron, uy, esta gente, no, esto no vamos a apoyarles, porque no son liberales, no son demócratas, no son de los nuestros. Son obsesiones. Obsesiones que, como digo, tienen que ver con esta situación que también permea en la guerra de los cristeros. No fueron muchos los muertos, unas decenas de miles, con el dolor que significa, porque aunque solamente fuera uno, siempre habría el hecho de que es una muerte por asesinato, por una forma dogmática de ver la realidad. Y por tanto una guerra como esa es algo doloroso y dificultoso. Pero como digo, la guerra cristera fue una guerra civil que se prolongó 3 años. Desde 1926 hasta 1929, sobre todo, tuvo efecto en la zona central de lo que es actualmente México, donde hubo una serie de brotes de alta importancia. Luego hubo también brotes de esporádica importancia en una zona más amplia. Y lo que sería la franja lindando con Estados Unidos, curiosamente, no fue afectada. Y la zona de Yucatán, lindando con el Pemán, no Pemán, no, el Petán de Guatemala. Por tanto, el gobierno mexicano y Leopoldo Ruiz y Flores acabaron firmando arreglos para que, y curiosamente, fue negociado con la participación como agente y mediador en medio de Estados Unidos, que se metió a negociar la paz y hace que la Iglesia retire el apoyo a los cristeros. Hay un cierto reconocimiento de ciertas demandas de los cristeros y la Iglesia Católica es restaurada a nivel nacional, porque lo mismo que había sucedido en otros ámbitos, fueron expulsadas las confesiones del territorio mexicano. Y eso, evidentemente, está vinculado con la ley Calles de 1926 para limitar las manifestaciones religiosas con el fin de contar con instrumentos más precisos para ejercer los controles que la Constitución de 1917, que estableció el artículo 130 como parte del modelo de sujeción de las iglesias al Estado. Estos instrumentos buscaban limitar o suprimir la participación de las iglesias en general en la vida pública, pero dadas algunas características de la legislación, en algunos estados se llegaron a establecer leyes que obligaban a que los ministros de culto fueran personas casadas. Y se prohibía la asistencia de comunidades religiosas, además de limitar el culto religioso únicamente a las iglesias, así como prohibir el uso de hábitos fuera de los recintos religiosos.
la ley reglamentaria de 130, y constitucional del ámbito este de 1917, ¿no? La ley de 1917, constitucional, del artículo 130, facultaba, siguiendo el dictado de la Constitución, a los gobernadores de los estados de la República a imponer cuotas y requisitos especiales a los ministros de culto. Tal fue el caso de los gobernadores más radicales, como Tomás Garrido Canaval, del estado de Tabasco, quien decretó normas que iban incluso más lejos, pues obligaban a los ministros de cultos, a personas con estado civil de casados, para poder oficiar. En Chihuahua se pretendió forzar a la Iglesia Católica a operar con un número mínimo de presbíteros, y en Tamaulipas se prohibió oficiar a los sacerdotes extranjeros. Por tanto, aquí hay una confrontación en donde algunas estimaciones ubican el número de personas muertas en un máximo de 250.000 entre civiles efectivos de las fuerzas cristeras y del ejército mexicano. Parece que entre 1934 y 1936 a 1938 se produjo un nuevo reavivamiento del conflicto, ya la llamada Segunda Guerra Cristera, o la Segunda, pero formalmente tenemos esta situación de que entre el 1 de agosto de 1926 y el 21 de junio de 1929 tenemos esta guerra cristera entre el gobierno y ejército mexicano y el ejército cristero, apoyados por la Santa Sede y una organización curiosa que se llamaba los Caballeros de Colón, una organización fraternal católica beneficencia fundada en 1881 por el sacerdote Michael J. McGivney, lo cual ciertamente es poco hispano el nombre, por lo menos, pero bueno, ciertamente, como digo, no llega a los términos de la revolución Taping, que algunos dicen que está entre 20 y 70 millones entre el año 1852 y 1864 en el ámbito chino, que quería establecer prácticamente un régimen teocrático en aquel país, diciendo que había producido la segunda venida de Jesús en la persona de cierto chino, y había que establecer una situación teocrática en aquel país, y eso produjo una matanza brutal. Pero también en el siglo XIX hubo una serie de guerras intestinas, civiles, que llevaron decenas y decenas de millones de muertos en el ámbito de China. Por tanto, cuando se dice, oh, Estados Unidos es el mayor provocador de crisis y de muertes en el mundo, ya bueno, es que no conoces el siglo XIX en China, ¿eh? Por lo tanto, ciertamente aquí tenemos las fuerzas en combate. El ejército y el gobierno de México establecieron unos 70.000 efectivos, de los cuales parece que hubo una serie de muertos, porque evidentemente hubo rotaciones, como suele ser habitual. Tenemos 60.000 muertos por parte gubernamental y unos 50.000 efectivos en el ámbito del ejército cristero, de los que hubo unos 25.000, 50.000 muertos, porque también evidentemente rotaciones y todo esto. Por lo tanto, unos 250.000. Y también hubo unos 250.000 refugiados hacia Estados Unidos, en su mayoría no eran combatientes. Por lo tanto, ciertamente es una parte de la memoria que alguna novela, algún cuento, incluso filmografía ha llevado a término, como por ejemplo las películas El Fugitivo de John Ford, que tiene importancia, en 1947, De todos modos Juan te llamas, 1976, La Guerra Santa, de 1977, A paso de cojo, de 1980, La Cristiada, documental, de 1986, Los últimos cristeros, de 2011, o Cristiada, de 2012. Y novelas, pues hay unas cuantas respecto a esta memoria, la situación de los cristeros, una guerra, como digo, en general olvidada, pero seguro que objeto también de polémica a la hora de definir los parámetros en los que se da el origen de por qué tuvieron que coger las armas estos fans de Cristo Rey, y la resolución en un país tajantemente laico que quería hacer esa separación, pero como suele ser habitual, siempre hay motivos de hipocresía, de lo que en la Biblia se llama sepulcros blanqueados, como farisaicos, ser fariseos a la hora de establecer esa situación y de tratar de meter el dedo en el ojo cuando siempre hay otras prioridades que son desatendidas. Y aquí viene entonces el populismo, el tratar de
girar el interés del público en estos elementos para tratar de evitar que se debatan otros que son muy importantes y que algunos aún no han sido resueltos con la memoria y con la construcción nacional y con la economía en el ámbito de México. Pero bueno, los mexicanos lo saben perfectamente, mucho mejor, y seguro que son fuentes, México antes que México, y bullivagnes a la hora de conocer qué pasó realmente en la guerra cristera. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur beroat. Betty Gepien.